para finalizar el 1 de septiembre en esta institución, donde remiten al Hospital San Vicente y además realizan una segunda transfusión con 2 unidades de glóbulos rojos. A la revisión por sistemas, el paciente negaba cualquier otro síntoma, no tenía síntomas neurológicos, respiratorios, ni referentes al sistema gastrointestinal ni geniturinario, no tenía ninguna otra manifestación en piel. Con respecto a los antecedentes del paciente, negaba patológicos, alérgicos, farmacológicos, transfusionales, quirúrgicos e inmunológicos, y resaltaba en los toxicológicos consumo de alcohol hasta la embriaguez cada 8 días durante 30 años. Al examen físico, el paciente ingresa a la institución, como ven, con signos vitales normales, alerta, sin ningún déficit neurológico. Al examen físico, a resaltar, presentaba ictericia generalizada, no habían hallazgos positivos a la revisión en cuello, tórax, abdomen y extremidades, salvo los negativos importantes, como que la historia clínica resaltaba que no habían cadenas ganglionares en las que se palparan adenopatías en cuello, axilas ni inguinales, y tampoco habían organomegalias en abdomen. Solo presentaba la ictericia generalizada. El paciente con la remisión aporta los siguientes estudios. Previo a su hospitalización, él de forma ambulatoria se había realizado una ecografía de abdomen hace cerca de 20 días que reportaban como normal. El 30 de agosto, en su momento de ingreso a la institución que remite, presentaba una anemia grave con una leucopenia y trombocitopenia, como se ven en estos paraclínicos, además un extendido de sangre periférica con macrocitosis 2 cruces, hipocromía 2 cruces, policromatofilia, acrocitos 2, 1 cruz. No tenemos ningún otro parámetro del hemoleucograma. Además, presentaba una función renal conservada con una bioquímica hepática, con hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta y unas enzimas con una AST cerca de 3 veces por encima del límite superior, sin otras alteraciones, con una LDH marcadamente elevada. En el perfil infectocontagioso aportaba una prueba de BDRL negativa y una ELISA para VIH no reactiva, una glucosa normal, y adicionaron en el sitio de remisión una tomografía de tórax y abdomen contrastado que solo reportaba hepatomegalia, un vaso de tamaño normal, un quiste simple renal, y en tórax solo presentaba un nódulo sólido en el lóbulo inferior izquierdo de menos de 8 milímetros. Al ingreso a nuestra institución, el paciente se le realizan laboratorios en los que se encuentra una anemia moderada, normocítica, normocrómica, heterogénea, una leucopenia moderada con una neutropenia moderada y una trombocitopenia moderada también. En el extendido de sangre periférica, la única línea anormal era la morfología eritroide con anisocitosis, microcitosis, policromatofilia, poiquilocitosis, ovalocitos y esquistocitos. La línea leucocitaria y plaquetaria estaba de morfología normal. Tenemos un porcentaje de reticulocitos de 1.85 que al corregirlo nos arroja un valor que clasifica esta anemia como A regenerativa con una hemoglobina reticulocitaria normal. Tiene además una LDH que acá se confirma con un valor francamente elevado, y el perfil hepatobiliar, al igual que lo que reportaban en el sitio de remisión, una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, una elevación de la ST casi 3 veces por encima del límite de la normalidad y una aptoglobina consumida. Tenía unos tiempos de coagulación normales, un ionograma que incluía potasio, cloro, fósforo, magnesio, calcio y sodio normales, un ácido úrico normal y una PCR inferior a 0.4. Entonces, con estos hallazgos hasta ahora vamos a iniciar con la primera meta de aprendizaje. A modo de resumen, tenemos un hombre adulto que previo al inicio de la enfermedad actual aparentemente se encontraba sano. Como único antecedente resalta el consumo pesado de alcohol y que se presenta con un síndrome constitucional en el que se documenta una pancitopenia y una anemia hemolítica. Entonces, para iniciar con la meta de aprendizaje, vamos a comenzar con el abordaje del paciente en el que coexisten la anemia hemolítica y la pancitopenia. Recordemos que estos son trastornos frecuentes, son trastornos hematológicos frecuentes y que son importantes en el abordaje para hacer un enfoque juicioso de los pacientes. Con respecto a la pancitopenia, recordemos que su definición es una disminución en el recuento de todas las líneas celulares de la sangre.
con un recuento de plaquetario inferior a 150.000, una concentración de hemoglobina inferior a 12 en mujeres o 13 en hombres y un recuento absoluto de neutrófilos inferior a 1.500 o 1.800, dependiendo de dónde revisemos la literatura. Este es un trastorno, como les digo, que es frecuente y que, debido pues al reto que supone para los clínicos, muchas veces se termina solicitando el concepto de hematología. Cerca de 9 cada 10 casos en los que se documenta pancitopenia, se termina solicitando el apoyo pues, de hematología en el enfoque de estos pacientes, por lo que para el médico general y para el internista es importante hacer un abordaje juicioso, tratando de descartar pues, como las causas más frecuentes. Con respecto a la anemia hemolítica, bueno, y con respecto a la pancitopenia, recordar pues que puede ocurrir por dos mecanismos grandes: una producción alterada desde la médula ósea, una destrucción periférica de todas las líneas celulares. Con respecto a la anemia hemolítica, este es un término que engloba distintos trastornos que en general se encuentran caracterizados por una reducción en la vida media de los eritrocitos circulantes por distintos mecanismos, ya sea por la destrucción acelerada intravascular o por el aumento de la depuración del sistema reticuloendotelial de estas células. Entonces, para iniciar, vamos a hacer el enfoque desde la anemia hemolítica. Desde el punto de vista fisiopatológico, la anemia hemolítica la podemos clasificar de distintas formas. Puede ser extrínseca o intrínseca, dependiendo de dónde se encuentre la alteración que explique la hemólisis. Si se encuentra relacionada con la estructura o función del eritrocito, la denominaremos intrínseca. Si se encuentra fuera de este, será extrínseca. Con respecto a esto, la mayoría de trastornos intrínsecos son hereditarios y la mayoría de extrínsecos son adquiridos. Dentro de las hereditarias resaltan las enzimopatías, las hemoglobinopatías y las membranopatías, y algunas que son intrínsecas, es decir, responden a una alteración propia del eritrocito, pero que se adquieren durante la vida, son la hemoglobinuria paroxística nocturna. De este grupo, pues es poco probable que nos encontremos con una anemia hereditaria en este paciente, pues él no tiene antecedentes previos durante la vida de haber presentado anemia crónica, ni otras consultas pues como con trastornos hematológicos, por lo que estas causas pues no las tendremos tanto en cuenta. Y con respecto a las adquiridas, se pueden dividir en el sustrato fisiopatológico que las explica, ya sea inmunomediadas o por un mecanismo no inmune. Dentro de las no inmune podemos encontrar la anemia megaloblástica, las que están causadas por un sustrato mecánico, el hiperesplenismo, las causas infecciosas y las tóxicas, y dentro de las inmunomediadas, tres grupos grandes: la inducida por fármacos, la que está asociada a fenómenos de aloinmunización, y las que son propiamente autoinmunes. De estas, pues el paciente no tenía aparentemente ningún antecedente farmacológico ni exposición a tóxicos que explicaran una anemia no inmune hemolítica por tóxicos, y no había tenido tampoco exposición a antígenos exógenos, nunca había sido trasplantado ni transfundido, por lo que estas causas podemos como que dejarlas pues como a un lado. Finalmente vamos a quedar con estas 6 opciones de abordaje para el paciente: una anemia hemolítica que en este caso es adquirida y que puede estar explicada por algunos de estos mecanismos. Para continuar con la integración de los diferentes pues, elementos que tenemos hasta ahora en la historia clínica del paciente, recordar que tenía un IPR inferior a 2, además con un compromiso de todas las demás líneas celulares en sangre periférica. Recordemos que los reticulocitos son la forma inmadura de los eritrocitos. Estas células salen a circulación periférica y su vida media es regularmente de un día. Son células más grandes que el eritrocito y suelen tener policromatofilia, inclusiones citoplasmáticas que corresponden a ARN, ribosomas o mitocondrias, porque esta forma inmadura está todavía terminando de producir las concentraciones finales de hemoglobina para transformarse en su forma terminal, que es pues, la forma madura, que es el eritrocito. Y digamos que en el escenario clínico nos sirven para evaluar el grado de respuesta medular que tiene la médula ante los retos pues como destrucción periférica que explican la anemia del paciente. Entonces, si tenemos una anemia hemolítica, pues lo que se espera es que, si no hay ningún otro trastorno subyacente, la médula responda de forma vigorosa aumentando la producción reticulocitaria. Sin embargo, en este caso tenemos un paciente que tiene un trastorno aparentemente regenerativo, con una médula que puede estar anérgica y que además tiene compromiso de todas las demás líneas celulares, por lo que el abordaje, tenemos que tener siempre esto en cuenta, desde el punto de vista fisiopatológico, cómo lo podemos explicar con esas causas de anemia hemolítica. Entonces, para empezar con las causas que ya les había mencionado previamente, las explicadas por el mecanismo inmunomediado, pues estaría la anemia hemolítica autoinmune. Hasta ahora no tenemos pues la prueba de Coombs, no tenemos el reporte aún, pero la característica de estas anemias es que tengan un Coombs
positivo, que es una prueba antiglobulina que detecta pues como anticuerpos que están dirigidos contra antígenos eritrocitarios. Y en caso de ser positiva, lo siguiente en el abordaje sería realizar el CUMS fraccionado, que nos permite clasificar esta anemia en dos grupos grandes, una que reacciona a anticuerpos, una con anticuerpos que reaccionan al calor y otra que está asociada a glutaminas frías. Entonces, en esta gráfica que encuentran a la derecha, podemos ver cómo ocurre fisiopatológicamente cada una de estas. Como les explicaba, las anemias hemolíticas autoinmunes ocurren por una reacción inmunológica en la que los antígenos eritrocitarios van a ser detectados pues, por inmunoglobulinas específicas para esto. En el caso de los anticuerpos calientes van a ser inmunoglobulinas predominantemente de tipo IgG. Estas inmunoglobulinas van a marcar el eritrocito y van a provocar una activación del complemento, y este complemento opsoniza al eritrocito para ser retirado de la circulación periférica por el sistema retículo endotelial, o puede finalmente activar el complejo de activación de ataque a membrana, generando hemólisis intravascular. Y con respecto a las aglutininas frías, recordar que estas son de predominio IgM. El reconocimiento de los eritrocitos se da predominantemente a una temperatura inferior a la corporal, y cuando ocurre el reconocimiento de la IgM del eritrocito, que esto ocurre generalmente en las zonas más sacrales del cuerpo donde la temperatura es inferior a la central, esa inmunoglobulina va a lograr la activación del complemento. Recordemos que la IgM es un fuerte activador del complemento, y cuando vuelve a la circulación central, la IgM se desliga del eritrocito, pero el marcaje por el complemento continúa, predisponiendo pues a la depuración de la célula por el sistema retículo endotelial, y las células que sobreviven quedan marcadas con el C3D. Por eso estos son los marcadores que corresponden a cada uno de estos pues, como tipos de anemia. En términos generales, digamos que un abordaje juicioso de las anemias hemolíticas del paciente debería estar enfocado a descartar causas secundarias. Si bien la anemia hemolítica por anticuerpos calientes pudiera presentarse como un trastorno primario cerca del 50% de los casos en un paciente que tiene además pancitopenia, un síndrome constitucional de 2 meses de evolución, pues será importante hacer una búsqueda de causas secundarias, entre las que podemos encontrar para ambos grupos, en términos generales, enfermedades linfoproliferativas, infecciones como citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH y hepatotropos, enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias primarias. Que si tenemos pues como que hacer una búsqueda fisiopatológica de cómo poder explicar la pancitopenia y la anemia regenerativa en este paciente, pues tenemos que un fallo medular puede estar explicado ya sea en el caso de una enfermedad linfoproliferativa por infiltración medular que haga que esta médula se vuelva enérgica o no pueda responder pues como con el resto de líneas celulares. En el caso de las infecciones puede haber daño directo a los precursores, ya sea porque los patógenos tienen a estos como hospederos o porque median una respuesta inflamatoria por linfocitos T y B que va a generar daño medular, o en otros casos que los anticuerpos que se producen en la anemia hemolítica autoinmune no estén únicamente dirigidos contra el eritrocito, sino que además tengan por blanco precursores de la médula ósea, o que además puedan estar dirigidos contra otras líneas celulares maduras, como por ejemplo lo que ocurre en el síndrome de Evans. Teniendo esto en cuenta, pues en el paciente que tenemos hasta ahora es poco probable pues que nos encontremos frente a una enfermedad autoinmune sin otros hallazgos clínicos pues que lo sustenten, historia pues como de otra sintomatología, no ha tenido tampoco pues un síndrome mononucleosis-like que nos haga pensar, ni un síndrome febril que nos haga pensar en infecciones agudas, y no tiene una historia clínica pues como que sugiere inmunodeficiencias primarias, por lo que estas causas no las voy a tener tanto en cuenta. Sin embargo, si pudiera tener una enfermedad linfoproliferativa o alguna otra infección crónica que sea indolente. Con respecto a las causas no inmunes, como les había dicho, tenemos dentro de estas las mecánicas. Digamos que las causas mecánicas están explicadas por una alteración microvascular que va a provocar una fragmentación de los hematíes con posterior retiro de estos por el sistema retículo endotelial. Esto ocurre típicamente en la anemia hemolítica microangiopática. Como les digo, la microvasculatura y el endotelio va a tener un daño, y esto va a generar la fragmentación de los eritrocitos, con la presentación típica en el extendido de sangre periférica de este grupo de anemias, que son los esquistocitos. Entonces, si estuviéramos enfrentándonos a un caso de un paciente que tenga una hemólisis no mediada, que además presentara esquistocitos, que no es el caso de nuestro paciente, pero que sí presenta trombocitopenia, como en este caso, pues siempre tenemos que tener en el radar la posibilidad de que nos encontremos ante una microangiopatía trombótica.
El grupo de las microangiopatías trombóticas, pues un grupo de trastornos heterogéneos, pero que a todo subyace esta manifestación que es más bien un hallazgo histopatológico, que es la microangiopatía trombótica, en la que podemos encontrar un daño del endotelio, de la microvasculatura en las arteriolas y los capilares que va a generar una activación plaquetaria, una agregación plaquetaria y con esto la formación de microtrombos de forma difusa en muchos órganos, condicionando daño orgánico, consumo de plaquetas, y esto llevando a trombocitopenia y finalmente los eritrocitos que pasen por esta microvasculatura dañada van a estar deformados o fragmentados. Esto va a explicar la manifestación de la esquistocitosis. Sin embargo, como les explico, pues es un grupo de trastornos que se caracterizan por el daño microvascular que condiciona un fallo multiorgánico. Pero en este caso, pues tenemos un paciente que la presentación tiene un cuadro mucho más larvado, crónico, que no tiene déficit neurológico ni respiratorio, no ha tenido un daño renal ni tiene una alteración en la bioquímica hepática muy franca, por lo que es poco probable que nos encontremos en este escenario. Además, las microangiopatías trombóticas se caracterizan porque como todo el daño ocurre en la microvasculatura distal, pues suelen presentarse con una respuesta medular regenerativa. Integrando pues todas estas características que no cuadran como con el paciente, creo que es poco probable que nos encontremos ante una anemia hemolítica no inmune mediada por mecanismos mecánicos. Continuando, tenemos dentro de la no inmune también el hiperesplenismo, que este es un trastorno funcional en el que ocurre un secuestro masivo por esplenomegalia. Recordemos que una de las funciones del vaso es hacer depuración de las líneas celulares cuando están ya en su fase senescente. Cuando hay esplenomegalia, un aumento de la función de todo el vaso, este va a secuestrar un mayor número de células y llevar a una citopenia periférica. Esto puede estar explicado por muchas causas: hipertensión portal, infecciones, enfermedades inflamatorias o infiltrativas del vaso, neoplasias o incluso hemólisis crónica. Sin embargo, recordemos pues que el paciente tenía una tomografía reciente en el que se reportaba un vaso de tamaño normal, entonces creo que es poco probable que nos encontremos frente a esta posibilidad. Con respecto a las infecciones que causan hemólisis no inmunomediada, tenemos las que están asociadas a patógenos que causan daño directo al glóbulo rojo. Dentro de esta, pues tenemos en nuestro medio a resaltar el plasmodium. Sin embargo, hay otras infecciones que, si bien son menos frecuentes, en nuestro medio es difícil definir su prevalencia debido a que los estudios que se realizan pues, son poco utilizados para el diagnóstico y casi siempre suelen cursar como un síndrome febril inespecífico. Sin embargo, como les explicaba, este paciente no tenía unas características clínicas que sugirieran esta posibilidad. En un cuadro de más de 4 semanas, no había presentado fiebre ni ninguna otra sintomatología que nos hiciera sospechar esto. Tenemos además la anemia megaloblástica como una posibilidad en este paciente. Recordemos que la anemia megaloblástica ocurre casi siempre en contexto de deficiencia de cofactores que son necesarios principalmente para la síntesis del ADN. Debido a la deficiencia de estos factores, la producción de las células en la médula ósea se va a ver alterada y la maduración de los precursores va a ser anómala, provocando una apoptosis intramedular, lo que llamamos hematopoiesis ineficaz, que va a llevar al aumento de los niveles séricos de los marcadores de hemólisis, y que esto pues no es exclusivo solo de los precursores eritroides, sino que esto también puede afectar al resto de precursores de líneas celulares, por lo que puede cursar con pancitopenia en el 10% de los casos. Entonces, digamos que esta es una opción que puede ser posible en nuestro paciente. Y finalmente, para hablar algo corto sobre la hemoglobinuria paroxística nocturna, recordemos que este es un trastorno que ocurre por una expansión clonal de una célula hematopoyética que adquirió una mutación que va a condicionar una pérdida estructural de proteínas de anclaje a membrana. Estas proteínas de anclaje a membrana son importantes porque van a permitir la unión a la superficie del hematíe de estos dos marcadores, el CD55 y el CD59, como ven en la gráfica de la izquierda. Estos marcadores van a ser importantes para la modulación y el control de la activación del complemento. Entonces, cuando tenemos un eritrocito al que se le unen factores del complemento de forma espontánea, el CD55 va a activar la proteína C3 y evitar su activación, y el CD59, en caso de que avance pues la activación hacia el complejo de ataque a membrana, va a inactivarlo. Cuando tenemos una clona que
es deficitaria en la producción pues, de estas proteínas de anclaje a membrana, no vamos a tener cómo inactivar el complemento y se va a producir la activación del complejo de ataque a membrana generando hemólisis intravascular y la opsonización por el complemento va a mediar el reconocimiento por el sistema retículo endotelial produciendo hemólisis extravascular. Entonces vean cómo la hemólisis en este caso es mediada completamente por el complemento y si bien esta mutación es necesaria para la aparición de la hemoglobinuria paroxística nocturna, no es suficiente y además esta célula hematopoyética tiene que tener una expansión clonal y una dominancia sobre el resto de células hematopoyéticas, generando así una posible pancitopenia porque se privilegia la producción pues, de esta línea celular que tiene la mutación. Entonces, hasta ahora nos quedamos con que vamos a descartar las causas mecánicas del hiperesplenitismo y las infecciosas por los motivos que ya les conté y quedamos con estas opciones diagnósticas para el paciente. Además, recordemos que el primer extendido de sangre periférica, si bien no tenemos parámetros eritrocitarios del sitio de remisión, digamos que los hallazgos del extendido podrían concordar con estas patologías de base, ya sea presentando macrocitos por alteración en la maduración de las células que salen a circulación o acriocitos por infiltración celular con hipocromía y policromatofilia. Continuando con la evolución del caso, al día siguiente el paciente presenta estos laboratorios, vean cómo los neutrófilos, la hemoglobina y las plaquetas persisten en descenso. Ahora además contamos con cofactores. Tenemos un perfil ferroquinético en el que resalta una ferritina alta con una saturación de transferrina limítrofe, un ácido fólico sérico normal y unos niveles de vitamina B12 normales, incluso pues, un poco altos. Tenemos una prueba de CUMS directo negativa, lo cual pues, nos permite descartar algunos de los diferenciales que ya teníamos previamente, y un perfil de hepatotropos negativo. Es valorado por el Servicio de Medicina Interna y de Hematología. Durante este día se reconoce un nuevo antecedente que no se había documentado al ingreso en el paciente. Cuando se amplía el interrogatorio, el paciente había tenido un diagnóstico de vitiligo 2 años antes, esto se confirma al examen físico. Y frente a esta posibilidad, el Servicio de Medicina Interna y Hematología deciden ampliar estudios, solicitan una citometría de flujo en sangre periférica ante la posibilidad de esa sospecha de hemoglobinuria paroxística nocturna y hematología conceptúa que ante la presencia de una anemia hemolítica, macrocitosis, pancitopenia y el antecedente de vitiligo hay una alta sospecha de la posibilidad de que todo sea explicado por anemia megaloblástica en contexto de déficit de vitamina B12. Sin embargo, debido a que tenemos niveles normales de vitamina B12, pues solicitan un aspirado de médula ósea para tratar de descartar diferenciales y evidenciar, si es el caso, la megaloblastosis en la médula ósea. Entonces, este era el esquema que teníamos previamente. Con estos nuevos paraclínicos descartamos de forma prudente las anemias inmunomediadas y nos quedamos con estas posibilidades. Les resalto aquí la anemia megaloblástica por déficit de B12 en el contexto de un paciente que presenta anemia hemolítica no inmune a regenerativa, compromiso de las demás líneas celulares y antecedente de enfermedad autoinmune, porque como vamos a ver a continuación, pues esto es un cuadro que lo sugiere altamente. Sin embargo, cuando tenemos un alto índice de sospecha de anemia megaloblástica por deficiencia de B12, ¿cómo podemos interpretar esos niveles séricos normales en este paciente? Y con esta pregunta damos apertura a la segunda meta de aprendizaje. Entonces, para hablar un poco sobre deficiencia de vitamina B12, tenemos que la anemia megaloblástica causada por esta es un trastorno relativamente frecuente en la población general. El déficit de vitamina B12 puede estar entre el 1 al 3% de prevalencia a nivel global. No hay puntos de corte de déficit de B12 ni universales que definan el estado deficitario, por lo cual esta prevalencia puede cambiar dependiendo de la revisión que uno lea. La causa más común a nivel mundial es malabsortiva. Entonces recordemos cómo ocurre la absorción de vitamina B12 en el cuerpo. El aporte principal lo obtenemos de los alimentos que vienen de origen animal. La B12 ingresa en el estómago, se une a una proteína salivaria que es la aptocorrina. Esta fija la vitamina B12 o la cobalamina y la acompaña hasta la porción del duodeno donde llegan los ácidos biliares y las enzimas pancreáticas.
se pierde la fijación de la aptocorrina, esta se desintegra y se une a la vitamina B12, el factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína que se produce en las células parietales de la mucosa gástrica y esta es la que fija la vitamina B12 y la va a acompañar finalmente hasta el ilion distal, donde se va a producir la absorción de la vitamina B12. Como les decía, las causas más frecuentes a nivel mundial son las malabsortivas y dentro de esta la anemia perniciosa, que es una patología autoinmune, y en menor medida alteraciones pues, de la anatomía, de la estructura gastrointestinal por cirugías, gastrectomía, resecciones del ilion o cirugías bariátricas que condicionen un trastorno malabsortivo y en menor medida una ingesta inadecuada, que es especialmente importante en los pacientes que no consumen alimentos cárnicos y llevan dietas veganas o vegetarianas. Con respecto a la anemia perniciosa, como les decía, es la causa más frecuente malabsortiva de déficit de B12. Entre el 20 y el 50% de la población con déficit en adultos está explicada por esta causa. Como les decía, es una enfermedad autoinmune que va a condicionar una gastritis atrófica autoinmune con una reacción inmunitaria específicamente en contra de las células parietales y del factor intrínseco. Y debido a que pues, es un trastorno autoinmune, tiene una alta asociación con otras enfermedades autoinmunes, como el vitiligo en el caso de nuestro paciente, o la insuficiencia adrenal primaria, la diabetes mellitus tipo 1, otras patologías. Entonces, para el abordaje del paciente con anemia perniciosa y lograr el diagnóstico, tenemos una amplia batería de exámenes que si bien, pues, digamos que la lógica podría sugerir que la forma más fácil de hacer el diagnóstico es con una medición única de B12 por encima, por debajo de los niveles normales, que esto pues, tendría una sensibilidad muy alta para el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, vamos a ver que aunque la B12 esté normal o incluso alta, puede haber unas causas de mediciones alteradas que tienen que ser tenidas en cuenta para la interpretación de estas pruebas en el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Con respecto a las causas que pueden alterar la medición de vitamina B12, tenemos que en el contexto de pacientes con enfermedad renal crónica o con neoplasia, ya sea hematológica o de órgano sólido subyacente, esta medición puede estar falsamente elevada. Y también en el contexto propio de la anemia perniciosa hay que tener en cuenta algo muy importante y es que la medición de vitamina B12 en nuestro medio, pues al menos en el hospital, creo que es como el ensayo, la técnica de laboratorio más ampliamente utilizada, se hace a través de quimioluminiscencia, que es un ensayo que se realiza por competitividad. Entonces, se utiliza para este ensayo un factor intrínseco purificado. Recordemos que el factor intrínseco es la proteína que liga la vitamina B12, entonces se purifica ese factor intrínseco y se le añade el suero del paciente y esa unión del factor intrínseco a la B12 que está en el suero del paciente es lo que va a permitir su medición. Sin embargo, si tenemos un paciente que además en el suero tiene anticuerpos contra el factor intrínseco, pues esto va a interferir con la medición del laboratorio y puede causar mediciones normales o altas de estos niveles de vitamina B12. Entonces, cuando tenemos niveles normales pero una alta sospecha, tenemos que llenarnos de razones y echar mano pues, de otras opciones para el diagnóstico. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, los marcadores funcionales de déficit de vitamina B12, el que está disponible en nuestro medio, en el hospital es la homocisteína. Recordemos, no vamos a hablar pues ahorita al detalle de la mediación enzimática que tiene la cobalamina en los procesos intracelulares, pero la cobalamina funciona como un cofactor para la metilación de la homocisteína y su transformación en metionina. Entonces, cuando no hay cobalamina, los niveles de homocisteína se elevan porque pues se represa el proceso enzimático en ese punto. Entonces, los niveles elevados de homocisteína, vean cómo van a tener una sensibilidad alta para el diagnóstico de anemia perniciosa. Sin embargo, no son muy específicos debido a que la homocisteína en su proceso de transformación, en ese proceso enzimático, también utiliza como cofactor al ácido fólico. Entonces, déficit de ácido fólico también pueden condicionar elevaciones espurias de la homocisteína sin que eso se correlacione con déficit de B12 propiamente. Tenemos además el ácido metilmalónico que no está tan disponible en nuestro medio, pero que también tiene una buena sensibilidad, pero también hay muchos casos en personas muy adultas o con enfermedad renal crónica avanzada que pueden presentar alteraciones en sus niveles. Y finalmente los anticuerpos, que como les explicaba están dirigidos contra el factor intrínseco, las células parietales. Vean cómo estos anticuerpos, de los dos el más específico es el que se encuentra dirigido contra el factor intrínseco, pero tiene una pobre sensibilidad. Y los anticuerpos contra
Las células parietales, si bien pueden tener una mayor sensibilidad, la especificidad es menor porque pueden verse niveles positivos en otras enfermedades inmunológicas como la tiroiditis de Hashimoto, el vitiligo, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, la enfermedad celíaca. Entonces, vean cómo, a pesar pues, de que los niveles de B12 puedan estar normales, hay muchos motivos por los cuales el paciente puede tener una medición alterada de estos niveles y adicionalmente hay otros factores confusores en este paciente. Continuando con la meta de aprendizaje, tenemos que recordar que el paciente fue transfundido en el sitio de remisión y medimos los niveles séricos de B12 posterior a esta transfusión. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que recordar que si bien históricamente se cree que los resultados de las pruebas de cofactores son difíciles de interpretar en los pacientes que han sido transfundidos recientemente, no existe realmente un sustento en la literatura que apoye cambios tan agudos de estas pruebas después de una sola transfusión de glóbulos rojos, excepto para el volumen corpuscular medio, que ese sí, pues claramente se altera porque entregamos una nueva gran masa eritrocitaria con un diferente volumen corpuscular al del paciente. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta y tratar pues como de aclarar esto, en la literatura encontré este estudio, es un estudio prospectivo, es el más grande que se ha llevado a cabo para tratar de darle como respuesta o dilucidar si realmente la transfusión afecta la medición de los marcadores biológicos que pueden utilizarse para determinar la causa de la anemia. Fue un estudio francés prospectivo, observacional, que se llevó a cabo en 4 centros de Francia. Recogió 77 pacientes con anemia que no tuvieron una historia reciente de transfusión. Digamos que el criterio de inclusión era que durante su estadía hospitalaria tuvieran alguna indicación de transfusión independiente de la causa, y lo que quisieron hacer fue hacer una medición pre y post transfusión de hemoleucograma, ferrocinética, folatos B12 y factores de hemólisis. Estas eran las características de la población que incluyeron. Vean que eran pacientes adultos, en su mayoría mujeres. El motivo por el cual se encontraban hospitalizados en casi el 50% de los casos era anemia o hemorragia. Las causas de la anemia en este grupo, las más frecuentes, eran la anemia por deficiencia de hierro, las causas inflamatorias o la enfermedad renal crónica. En su mayoría los pacientes recibieron, cuando tenían indicada la transfusión, 2 paquetes pues, de glóbulos rojos, y solamente uno, que es como el caso de nuestro paciente, recibió 5 unidades de glóbulos rojos en esa transfusión. Estos son los resultados que nos ofrecen los autores. En esta columna ven la medición de cada uno de los componentes que midieron. Aquí están los valores de referencia para interpretar si se trataba de un valor normal o anormal. En este grupo de columnas de la mitad encontramos la mediana pre y post transfusión de cada uno de estos valores. Sin embargo, no me parece pues como tan importante mirar la mediana, sino este grupo de resultados. En las columnas de la derecha vemos cómo se agrupan los pacientes de acuerdo a si tenían una medición previa anormal, es decir, si tenían déficit de estos cofactores, y si posterior a la transfusión estos valores se normalizaban. Entonces vean cómo para la ferritina y la saturación de transferrina, y para los folatos séricos intraeritrocitarios y la cobalamina, vean cómo para los niveles de hierro, de 25 pacientes, de 25 y 43 pacientes que presentaban inicialmente una medición anormal, posteriormente cerca del 20%, 5 y 9 en estos grupos, presentaban una normalización de estos parámetros. Y con respecto a los folatos y la vitamina B12, en los folatos se obtuvo algo similar, de 5, el 20% obtuvo una normalización de estos parámetros, pero vean como para la cobalamina, de 9 pacientes que tenían déficit, ninguno normalizó los valores. Esto podría sugerir que las transfusiones, al menos pues como en la cantidad en la que se hicieron la mayoría de los pacientes en este estudio, no alteran de forma significativa los niveles de B12. Esto además es una revisión de la evidencia previa a este estudio que les traje. El estudio que les mostré es del 2018, pero previo a esto, en los años 90 se habían revisado algunos pacientes también de forma observacional y prospectiva, con una N menor, 30, 40 pacientes en los que se habían transfundido entre 1.5 y 2 unidades de glóbulos rojos, y les hacían mediciones seriadas de los cofactores. Y vean con respecto a la cobalamina cómo, de acuerdo a lo que reportaban los resultados de esos estudios, al parecer anteriormente tampoco se habían notado cambios significativos en los niveles de cobalamina posterior a la transfusión.
Entonces, con respecto a esto, y ya para dar paso pues, a la intervención de los expertos, quería hacer la pregunta de cómo interpretan el servicio de hematología, la medición sérica de los cofactores posterior a la transfusión y en este paciente qué consideraciones adicionales tienen sobre el diagnóstico. Anotando que todavía no has terminado el caso, ¿cierto? Que Sí, ahorita vas a decir que no es la parte final para que en la intervención lo tengan en cuenta, que ahorita vamos a hablar del desenlace final del paciente, sí, cómo sí, salió la médula ósea y demás, ¿cierto? sí. David, hola, los dos fellows están conectados, Manrique y Forero, ellos van a responder las preguntas. Gracias, profe. Aló, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí. Qué pena, estoy hablando desde otro usuario. Mi nombre es Santiago Manrique, yo soy fellow de hematología de primer año. Bueno, este caso lo revisamos nosotros pues durante una semana. Muchas gracias por la presentación que hiciste, me parece que los puntos estuvieron muy claros. Ahí, con respecto a la pregunta, pues difícil de interpretar, como tú mostraste, además porque lo que uno encuentra en la evidencia no es como un sustento científico para uno tomar decisiones. Sin embargo, lo que uno puede, digamos, encontrar es una medición de la vitamina B12 que puede variar luego de una unidad de glóbulos rojos que puede ser tanto de 10 a 50 picogramos. Si miramos en este paciente una transfusión que fueron 5 unidades y pongamos un ejemplo de que tuviera niveles en 50, o sea, 50 le da para una confirmación de un déficit de B12, pero si le sumas al menos 50 por cada unidad, 5 por 5, 25 y 50 serían 300, entonces falsamente pues pudieran estar elevados. Pero el paciente tenía niveles de 900, ahí hay otros factores que no tuvimos de pronto en cuenta, y es que el paciente tenía un antecedente de consumo de alcohol importante y que no sabemos cómo estaban los niveles de trascobalamina 2, que también puede ser como que nos pueden dar falsos, digamos en este caso, falsos negativos. Y no tenemos ahí los niveles de factor intrínseco, que sí se ha reportado que esto puede falsear grandemente los niveles de B12 del paciente. Entonces, pues en este punto es difícil. Con respecto a lo otro que mostraste, a la ferritina, saturación de transferrina, una variación, pues una unidad de glóbulos rojos puede tener en promedio 200, 250 como de hierro, pues que le aporte a un paciente. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tanto de esto se ve reflejado en la saturación de transferrina y en la ferritina? En promedio, una suma por unidad de 2 a 5 por ciento en la saturación de transferrina y 50 a 100 en el total de ferritina. ¿Qué consideraciones adicionales tenemos sobre este caso? Pues realmente decir que yo entiendo que más adelante vas a hablar como de los estudios de médula ósea. Al principio había un poquito como de dudas sobre el diagnóstico, pero ya van encajando varias cositas y tú lo nombrabas. El hecho de que un paciente tenga vitiligo nos habla de una posible autoinmunidad en él. Y no todos estos pacientes se llevan a médula ósea realmente, y cuando el paciente no mejora luego del inicio de la suplencia o cuando tenemos otro diagnóstico diferencial pues en mente. Esto es lo que tenía pues para aportarles. Yo simplemente quiero aportar algo dentro del abordaje, que creo que Daniel lo hizo muy bien, pero cuando nos enfrentamos a un paciente con pancitopenia siempre debo determinar rápidamente condiciones potencialmente mortales sobre el paciente. Entonces, en ese contexto, creo que Daniel mencionó algunas de ellas. Siempre debo tener en cuenta varias consideraciones, por ejemplo, anormalidades en el extendido de sangre periférica, que lo mencionó Daniel, evaluar la presencia de esquistocitos si estamos frente a un síndrome de microangiopatía
cardiopatía trombótica o si hay la presencia de blastos en el contexto de una leucemia aguda. Lo otro también muy importante es si mi paciente está con una trombocitopenia severa en el contexto de una CID con sangrado que requiere pues manejo inmediato. Y lo otro, no olvidar la anemia sintomática en el contexto de isquemia o de inestabilidad hemodinámica. Muchas veces corremos a transfundir estos pacientes bajo una condición clínica que no lo amerite. Entonces debemos escoger muy bien a qué pacientes vamos a transfundir y sobre todo si estamos frente a una anemia hemolítica donde probablemente tenemos que comunicarnos con el laboratorio de transfusión para definir si debemos hacer un fenotipo eritrocitario. En ese orden de ideas, tener estas consideraciones adicionales. Ok, muchísimas gracias por los aportes a los fellow. Entonces, continuando pues como ya dándole cierre al caso, entonces, posterior a la toma de las muestras de médula ósea, al paciente, como bien decía Santiago, ante la alta sospecha de un déficit de vitamina B12, se le definió iniciar reposición inicialmente subcutánea por los niveles de plaquetas, pero que rápidamente, como ven en esta lista de paraclínicos, en el seguimiento que se hizo, vean cómo tanto la hemoglobina, los leucocitos, los neutrófilos y especialmente las plaquetas tuvieron una respuesta óptima a la reposición. Se pudo incluso rápidamente cambiar la vía hacia intramuscular y vean cómo los reticulocitos tuvieron una buena respuesta. La médula comenzó a ser regenerativa. Adicionalmente, pues de los estudios que se habían solicitado en búsqueda pues, de estas causas que les había explicado previamente, se le hizo una endoscopia de vía digestiva que demostró una gastropatía eritematosa leve antral. Todavía están pendientes el estudio de las biopsias para determinar si esto sí pues, terminó siendo una gastritis atrófica. La citometría de flujo en sangre periférica no tuvo evidencia fenotípica en ninguna de las líneas celulares para hemoglobinuria paroxística nocturna, y de los estudios de médula intrahospitalariamente se pudo evidenciar una citometría de flujo que demostraba todos los linajes sin alteraciones con un proceso madurativo normal. Entonces, con todos estos elementos y ante la óptima respuesta pues, del paciente a la reposición de vitamina B12, se definió dar egreso con diagnóstico pues, de déficit de vitamina B12 probablemente por anemia perniciosa. Se dejó con reposición ambulatoria y con una cita de control por hematología. Posterior al egreso, estos son los estudios que pude pues, encontrar que ya habían sido reportados del paciente. Entonces, la homocisteína, que se evidenció que sí habían unos niveles elevados por encima pues, del límite normal para los adultos. Unos anticuerpos contra el factor intrínseco que estaban negativos, que pues como les decía inicialmente, este de los anticuerpos es el más específico, pero también el menos sensible. Y finalmente salió el reporte de la biopsia de médula ósea en el que se encontró una hiperplasia de predominio eritroide, probablemente en el contexto del paciente tratando de dar respuesta a esa hemólisis o esa hematopoiesis ineficaz, y no se encontró ningún aumento pues, de blastos ni ninguna alteración de los otros linajes celulares. Entonces, para concluir, las enseñanzas que me deja este caso es que el déficit de vitamina B12 puede tener una presentación variada con múltiples alteraciones hematológicas, que debe tenerse un alto índice de sospecha para lograr el diagnóstico, que si bien contamos con una amplia batería de laboratorios para aproximarnos al déficit, estos tienen limitaciones en su desempeño y deben conocerse para su correcta interpretación, que hasta ahora con la evidencia actual no es posible definir de forma confiable el cambio esperado en la medición de los niveles séricos de cofactores, especialmente cómo altera esto las decisiones clínicas, pues si un paciente realmente sí cambia de un grupo de estado no deficitario a niveles normales cuando se transfunde. Y que ante los casos dudosos y de alta sospecha, pues la reposición de cofactores es una práctica segura para los pacientes y que puede tener utilidad diagnóstica. Muchas gracias. No sé si hay dudas o alguna otra intervención. Buenos días, Daniel. Buenos días. Daniel, pues primero que nada agradecerle por
su intervención. Me parece que es muy acertada, pero hay un enfoque que yo creo que ha sido menospreciado en el estudio clínico de este paciente, y es que siempre que hay trastornos hemolíticos se debe realizar una valoración de factores dietéticos, teniendo en cuenta que el tipo de paciente descrito puede ser un paciente que tiene unos patrones dietéticos altos en consumo de carnes, que son fuentes de vitamina B12, y bajos en frutas y verduras, que son fuentes de vitamina B9. Y sabemos que la deficiencia de vitamina B9 puede causar alteraciones a nivel medular. Viendo los paraclínicos del paciente que tenía la B12 en niveles normales, puede ser que la alteración pueda ser más desde la B9 o el ácido fólico. Por eso tener un rastreo dietético sería ideal, porque el enfoque fue más hacia la vitamina B12, pero desde mi percepción la B9, yo sé que es muy difícil de medir, pero desde la medición de factores dietéticos se puede identificar como un factor de riesgo y puede ayudar al pronóstico o al diagnóstico de este tipo de alteraciones en la función medular. Entonces, agradezco mucho este espacio y pues espero pueda ser de ayuda el aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Yo creo que sí, lo que dices es cierto. Hay que tener en cuenta la deficiencia de ácido fólico. La pregunta que le quería hacer a Daniel con relación a este comentario es si él recibió, porque a veces cuando se hace la prueba terapéutica con cianocobalamina se hace adicionalmente con ácido fólico. Si la respuesta fue debida, si recordás si recibió ácido fólico adicionalmente, solo fue la cianocobalamina. Porque la respuesta fue muy dramática, ¿cierto? El paciente recibió tanto cianocobalamina, inicialmente, como les digo, la reposición se hizo subcutánea y luego se pasó a la vía intramuscular y se le añadió ácido fólico. Entonces, sí, él recibió realmente ambos cofactores. Entonces, la pregunta de pronto al servicio de hematología sería, ¿qué experiencia han tenido el servicio últimamente con la deficiencia de ácido fólico, con las mediciones, con la prevalencia de esto, si es tan frecuente? A veces no lo consideramos, y de pronto para tener en cuenta el comentario del doctor David. Normalmente no vemos déficit de folatos de forma frecuente, David. Lo vemos raro y generalmente los pacientes que más comúnmente lo presentan en el escenario nuestro son aquellos pacientes hemolizadores crónicos que no vienen en una suplencia. ¿Listo? Entonces, por eso es que ustedes ven que todos los pacientes nuestros con hemólisis crónicas de cualquier etiología, una hemoglobinopatía, una enzimopatía, una membranopatía, las esclerositosis hereditaria, las anemias de células falciformes, todos esos pacientes están en suplencia ambulatoria con ácido fólico. A este paciente se le indicó, pues porque estabas teniendo una hemólisis muy activa, y acuérdense que en caso de cualquier crisis hemolítica se aumentan tanto los requerimientos de folato para esa médula ósea que está tratando de compensar, que pueden hacer ahí sí déficit agudos. Entonces, por eso se le indicó la suplencia con ácido fólico. Pero más que cualquier cosa, yo quisiera resaltar dos cosas del caso. Lo primero, que lo hablábamos con David por esos días cuando vimos el paciente, es que siempre hay que examinarlo, porque a este paciente le hicimos el diagnóstico cuando lo fuimos a ver y vimos que estaba lleno de vitiligo, y dijimos, este paciente lo más probable en este contexto de autoinmunidad que tiene es que tenga una deficiencia de vitamina B12 de origen inmunológico, pues por ese vitiligo y por la coexistencia y la asociación que existe entre ambas entidades. Eso es lo primero. Lo segundo es que para nosotros es fundamental y muy importante el análisis del extendido de sangre periférica.
Y eso fue lo segundo que procedimos a hacer cuando vimos el paciente. Bueno, tiene una pancitopenia, miremosle la sangre periférica. Cuando miramos la sangre periférica vimos algunos hallazgos que nos sugerían megaloblastosis, y como el paciente había sido transfundido, a pesar de todo lo que se ha dicho acá, que no quede como una práctica común, bueno, transfundo al paciente y no importa, después de transfundirlo le tomo los niveles de todo. No, tratemos de evitar que haya variables preanalíticas que interfieran con la evaluación de la medición de los cofactores. Entonces, para que estemos tranquilos, independientemente de los cambios que puedan surgir, sean leves, moderados o severos en los niveles, tratemos de que no haya nada que interfiere, que no haya nada que me nuble el pensamiento o que me, ¿cómo diría? No sé, que me cambie pues como la interpretación que yo puedo hacer de los niveles que estoy obteniendo. Entonces, lo mejor es tomar los niveles basales antes de transfundir al paciente, excepto lo que digo Santiago, si es un paciente con inestabilidad hemodinámica, con un core anémico, en choque polémico, alguna cosa, que uno diga, bueno, es que lo tuve que transfundir de manera emergente y no tuve tiempo de tomarle lo otro. Eso es lo segundo, el análisis del extendido de sangre periférico y la toma de los niveles y de todas esas cosas. Y lo tercero, entonces, ahí nos vimos abocados a tomarle un estudio de médula ósea a un paciente que si hubiésemos hecho como el estudio diagnóstico juicioso y seguido el algoritmo y lo hubiéramos hecho de manera ordenada, entonces no hubiéramos tenido que llevarlo a una médula ósea. Le hicimos una médula ósea básicamente para confirmar los hallazgos del mielograma, que lo vimos al otro día. Llegado ¿Quién está más hablando? fácil a que era una deficiencia de ácido ¿Quién fólico. está hablando? ¿Quién está Por hablando? favor, pueden apagar el micrófono. Bueno, y lo otro que le hicimos entonces fue mirarle la médula ósea. La médula ósea es una médula ósea del mielograma, es un mielograma patognomónico. Lamentablemente nosotros no tenemos cámara para tomar, y tomar con el celular es muy difícil en el microscopio porque no tenemos unas imágenes bonitas, pero si no se las hubiéramos traído, es un hemograma patognomónico, una megaloblastosis medular, tiene una hiperplasia eritroide muy importante, predomina toda la serie roja, y los cambios megaloblásticos en toda la serie roja son unos cambios muy prominentes. Tiene neutrófilos hipersegmentados tanto en la sangre periférica, aunque son escasos porque como estaba con tanta citopenia, pero también tiene neutrófilos hipersegmentados en la médula ósea. Tiene una cosa muy característica de las megaloblastosis, y es que tiene mitosis muy frecuente. Entonces hay mitosis de los precursores muy frecuentes, y lo que generalmente más les importa a todo el mundo es no tiene células extrañas a la médula ósea, no tiene blastos y no tiene nada que indique que estamos ante una neoplasia. Entonces yo quería como resaltar esos 3 puntos. Gracias. Profe, le quería hacer una pregunta con relación a esa importancia que usted le da, que todos sabemos que es supremamente importante, y usted está resaltando el extendido de sangre periférica. Yo quería hacerle una pregunta. Realmente para una persona de pronto no muy experta, ¿hay limitaciones para diferenciar los macrocitos de los reticulocitos? Porque sabemos que la máquina lo hace, ¿cierto? Pero en el extendido, a veces hemos tenido pacientes con anemia hemolítica que reportan macrocitos 2 cruces, pero resulta que realmente todo era reticulocitos. Entonces no sé, porque recuerdo que cuando usted analizó el caso, la segunda pregunta que realizó luego de ver que el paciente tenía vitiligo era si tenía macrocitos en el extendido. Quería preguntarle si es difícil diferenciarlos de los reticulocitos. No, al ojo no es difícil diferenciarlo. Usted ve un glóbulo rojo macrocítico y ve un reticulocito. Lo importante del reticulocito es el color. El reticulocito se distingue por el color, porque los glóbulos rojos nuevos son más moraditos, por así decirles. Pero eso se correlaciona en el extendido de sangre periférica con la presencia de policromatofilia. La cantidad de policromatofilia tiene que ser directamente proporcional al recuento de reticulocitos. Entre más policromatofilia tenga el paciente es porque más retis tiene, o sea, más glóbulos rojos nuevos tiene. Acordémonos que el volumen corpuscular medio no es bueno en muchos casos porque es un promedio, y como promedio puede estar falseado en la medida en que si usted tiene diferentes poblaciones eritrocitarias, unas de un tamaño grande, unas de un tamaño pequeño, él termina promediándose el valor y dando un falso volumen corpuscular medio normalizado. Entonces, al extendido no. Lo más importante siempre es revisarlo, pero revisarlo por un ojo experto, pues obviamente. La mayoría de las veces las bacteriólogas nos informan aquí casi que todos los hallazgos, pero cosas que puedan ser sutiles,
a veces no le ven como la importancia necesaria a la luz de la clínica del paciente porque ya no saben a quién corresponde, entonces a veces no son reportadas y por eso es lo importante de darle una revisadita siempre, siempre, siempre. Angie tenía levantada la mano. Profe, Hola, gracias. profe, ¿cómo están? Hola, para los que no me conocen, yo soy Hola. internista del alma. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy Sí. bien. Ah, ok, bueno, para los que no me conocen, yo soy Angie, internista del alma mater. A mí me parece que, bueno, primero felicitar a Daniel, me parece que es un buen caso. Yo tuve un caso similar en el alma mater, donde no llegamos a médula, digamos que, y quiero resaltar y preguntarle también a la profe si está de acuerdo, porque en ese momento con esa paciente que yo tuve y revisando la literatura, quería también aportar, porque acá estamos pues como varios niveles de formación, y es como los tips que nos pueden dar estudios tan básicos como es el extendido que resaltó la profe, y digamos que el volumen corpuscular y la LDH. Mi paciente en particular había tenido una pérdida de peso significativa, más de 2 kilos, ella tuvo como 10 kilos de pérdida de peso, lo que nos llamaba mucho la atención, y pues obviamente terminó en tomografías, un montón de cosas, no tenía adenopatías ni nada. Pero lo que quiero resaltar es de pronto como los volúmenes tan altos que pudiésemos encontrar en el hemograma, que de pronto nos orientarían un poco más al déficit de vitamina B12, así como la LDH muy, muy, muy elevada. Cuando pues yo lo revisé en ese entonces, creo que estos datos fueron como claves. Otra cosa que quería resaltar también es la pérdida de peso, que en su momento hice la revisión porque mi paciente tuvo una pérdida de peso significativa, y aunque es infrecuente, lo encontré como una manifestación que se puede dar sobre todo en ancianos. Y la otra cosa que yo le quería preguntar a Daniel es si de pronto nos aconsejaría algún tipo de los dos anticuerpos que mencionaste, si inclinarnos por medir uno, el otro o los dos. No sé si la doctora va a contestar o contesto yo. Pues lo que me preguntó a mí Angie es relativamente importante, pues a ver, es muy importante lo que está enfatizando Angie. Primero, las anemias megaloblásticas se caracterizan por BCMs muy altos. Acuérdense que los BCMs que tenemos de este paciente aquí eran BCMs falseados. ¿Y por qué falseados? Porque ya tenía 5 unidades de glóbulos rojos encima. Entonces le estamos haciendo volumen corpuscular medio a los glóbulos rojos propios del paciente más a los glóbulos rojos de los 5 donantes que le donaron sangre. Entonces, por eso muy probablemente este paciente no tenía unos volúmenes corpusculares medios tan elevados como los que se suelen ver en la anemia megaloblástica. Eso es lo primero. Y lo segundo, las deshidrogenasas lácticas en estos pacientes sí suelen ser muy elevadas, y suelen ser muy elevadas porque por la eritropoyesis ineficaz lo que ocurre es hemólisis intramedular. Entonces los niveles se elevan mucho, vemos pacientes con 4.000, 5.000 de deshidrogenasa láctica en estos casos. Entonces, esos dos puntos nos ayudan. Y siempre, 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 como les decía, no me canso de insistir en eso, apoyarse con un buen extendido de sangre periférica, ojalá revisado por un ojo experto, que eso también, los hallazgos son patognomónicos, son muy claros. Si usted ve los neutrófilos hipersegmentados, ahí tiene el diagnóstico. Si usted ve en la presencia de eritroblastos en la sangre periférica, todas esas cosas le van a ayudar. Y fuera de eso, pues porque si no ves blastos y si no ves hallazgos de mielodisplasia en la sangre periférica u otras cosas que puedan ser diagnósticos diferenciales, pues vas fortaleciendo tu diagnóstico. Con respecto a los anticuerpos de células parietales y factor intrínseco, se lo dejo a Daniel, que él revisó muy bien el tema. Pues doc, yo después de la revisión, me parece que son estrategias diagnósticas que pueden ser más complementarias. O sea, el factor intrínseco, los anticuerpos contra el factor intrínseco son los que tienen la mejor especificidad para la enfermedad de anemia perniciosa. Entonces, digamos que en un paciente pues que uno tenga una altísima sospecha y que tenga un cuadro clínico muy sugestivo con los hallazgos endoscópicos, con los polimorfos polisegmentados, o sea, que tenga todo el cuadro clínico sugestivo, pues una prueba muy específica nos terminará haciendo el diagnóstico. Sin embargo, pues el beneficio, digamos, de las células parietales es que son un poco más sensibles, porque la sensibilidad de los anticuerpos contra el factor intrínseco sí es un poco pobre. Entonces,
El de las células parietales pues nos ofrece el beneficio pues como de poder captar un número mayor de pacientes cuando pues como que la clínica también lo sugiere, pero pues un examen muy específico no nos podría pues como dar el resultado. Entonces yo creo que pues serían más como complementarios. Ok, muchas gracias. Yo te cuento que mi paciente tenía el factor anticonceptivo químico positivo. Yo tuve la fortuna de verla en consulta 2 meses después de la reposición, ganó peso, ya los niveles de vitamina D estaban altos. O sea, la paciente estaba súper agradecida y fue un reto diagnóstico importante y por eso también resalto este caso. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctora. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Esto de la pérdida de peso me parece que es importante resaltarlo porque este paciente, antes de llegar con el cuadro tan ruidoso, pues venía con una pérdida de peso muy significativa. Y aquí Angie nos está hablando de que el paciente ambulatoriamente incluso aumentó de peso y demás, porque a mí me queda la sensación de que de todas formas uno se debe hacer estudios básicos protocolarios para la pérdida de peso, porque el paciente puede estar perdiendo peso, estar por lo tanto con mucha hiporexia, comiendo muy mal y que la causa del déficit de B12 sea dietario, y que realmente el ladrón, pues como la causa de todo, sea una neoplasia o algo que le esté causando la pérdida de peso. No sé realmente en mi servicio de hematología si qué datos tienen con relación a la pérdida de peso como manifestación única de la deficiencia de vitamina B12. Profe, eso fue supremamente interesante porque cuando la vimos en hospitalización, claro, la pérdida de esta señora era como de más de 10 kilos, era una señora como de 70 años, entonces para nosotros fue un reto grande porque imagínense una LDH muy alta, una pérdida de peso, una pancitopenia también. Entonces fue difícil, obviamente pues nosotros también le hicimos imágenes, incluso terminó en endocolono, estaba pues como el internista que la había visto previamente estaba muy, digamos, enfático en encontrarle la neoplasia. Sin embargo, nos tomamos la tarea de ver el hemograma de Metrosalud, tenía un volumen de 120, una LDH, como dice la profe, como de 4000. Y después como del estudio juicioso y sabiendo que yo la iba a ver en consulta externa, yo misma le dije, vení, esto creo que es esto, igual empezamos la B12 y otra cosa que yo quería resaltar era la respuesta, como lo mencionó, como lo mostró también Daniel con el paciente que ustedes tuvieron, y es que uno, digamos que el primer parámetro que uno espera que se cambie es los retos, ¿cierto? Como que la médula arranque y esos reticulocitos empiezan a aumentar, haciéndose pues ya como una respuesta medular. Entonces nosotros esperamos unos días, digamos, prudentes en la hospitalización para ver qué respondiera y cuando ya yo misma le di de alta y cuando la vi, profe, pues lo que le cuento, ya iba muy bien. En ese momento yo revisé como la estadística de la pérdida de peso, es una manifestación infrecuente, más que todo en ancianos. En este momento olvido el porcentaje de esa presentación, pero me acuerdo que era pues una presentación rara. Se ve, lo vemos, no sé, pues dar un porcentaje de frecuencia, pero sí lo vemos, pero no lo vemos como de manera aislada, o sea, solo pérdida de peso y de que eso sea una anemia megaloblástica, no. Lo vemos como partes, ellos los terminan siendo como un síndrome constitucional, entonces están perdiendo peso, están muy astéricos, muy adinámicos, con mucha fatigabilidad, entonces ahí es que entra uno a estudiar los pacientes, pues, y hacer como los diferenciales en todo lo que tiene que ver con anamnesis, con examen físico, y como lo dijo David, lo dijo Angie, pues obvio los pacientes muchísimas veces se ganan una serie de estudios protocolarios para descartar que no sea una neoplasia oculta, para descartar que no sea un linfoproliferativo, porque mucha gente le llama la atención las LDH tan elevadas y la pancitopenia, pero sí lo vemos con cierta frecuencia y hay que hacer como todo el abordaje que corresponde pues como al del síndrome constitucional en esos pacientes. Muchas gracias, profe. De verdad que muchas gracias al Servicio de Hematología por las respuestas tan claras y por todos los aprendizajes que tuvimos. Y yo sí quiero felicitar mucho a Daniel. Qué buena presentación hiciste, hermano. Se empezaron muy bien exponiendo, pues pienso yo, en las charlas a las que he podido asistir. De verdad, hermano, felicitaciones. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Fuiste muy ordenado, muy didáctico y profundizaste en lo que había que profundizar. Entonces, de verdad que me gustó mucho la charla.